Ok, una vez que hemos entrado ya a los tipos de anemias hemolíticas que son adquiridas, ya vimos las microangiopáticas, ya vimos el paciente que tiene anemia hemolítica autoinmune, la presencia de crioaglutininas. Ahora, hay otro tipo de anemias hemolíticas que son adquiridas que tienen que ver con la presencia de microorganismos, anemias hemolíticas por microorganismos. Y esta fotografía que estamos viendo en este preciso momento corresponde a una infección por Trypanosoma brucei, mejor conocida como Trypanosomiasis africana. Como su nombre lo indica, esto no está en nuestro continente. Lo que tenemos nosotros es otro tipo de tripanosoma que se llama Trypanosoma cruzi, el cual, por cierto, es menos llamativo y no causa anemia hemolítica. Este sí causa anemia hemolítica y se llama Trypanosoma brucei, que es transmitido por la mosca tsetse. Y obviamente en México no tenemos ese vector. Estos microorganismos no infectan a los glóbulos rojos. No es que se metan al glóbulo rojo, sino más bien estos microorganismos son fagocitados por los macrófagos con la idea de que nosotros empecemos a montar una respuesta de producción de anticuerpos para poder eliminarlos mucho más fácil. Y lo interesante de esto es lo siguiente: los pacientes que tienen infección por Trypanosoma brucei o Trypanosomiasis africana tienen los microorganismos formas de división en sangre. El mecanismo por el cual causan problemas es el siguiente: estos microorganismos tienen la virtud de tener mutaciones en la membrana ondulante. El ser humano ha diseñado una respuesta de producción de anticuerpos contra la membrana ondulante, específicamente contra un antígeno que se ha denominado antígeno V. Le pusieron V porque es muy variable, va mutando constantemente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un macrófago traga un tripanosoma, lo destripa, lo presenta en la membrana en una molécula de clase 2, es reconocido por un linfocito B que se lo presenta a un T para que se monte una respuesta de producción de anticuerpos específicos, pero lo hacen contra un primer antígeno, que obviamente esto tarda aproximadamente una semana, semana y media en producir los anticuerpos. Pero ¿qué es lo que pasa con estos microorganismos? Que como tienen forma de división en sangre y constantemente están mutando, lo que va a suceder es que el anticuerpo que primeramente nosotros hicimos contra una primera clona, por decirlo de una forma, de esos microorganismos, sirve. Pero como mutan, lo que va a suceder es que la siguiente generación, el anticuerpo que yo formé, ya no sirve. Por lo tanto, los macrófagos tragan otra vez nuevamente tripanosoma, se monta la respuesta inmunológica, se producen otra vez anticuerpos que sirven para la segunda generación de microorganismos, pero vuelven a mutar. Y entonces estamos en un proceso constante de estar produce y produce y produce anticuerpos contra el microorganismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se crean tantos anticuerpos, se producen cantidades importantes de anticuerpos que son secretados, que están presentes en el plasma, que eventualmente forman complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en la membrana de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo simplemente es un simple espectador, él no tiene ni vela en el entierro, pero sin embargo, como se forman complejos antígeno-anticuerpo, se pegan a la membrana y entonces la membrana queda recubierta de anticuerpos que son específicos, y los macrófagos tienen receptores para los anticuerpos. Por lo tanto, nuevamente pasa lo mismo que ya les platicamos. Un glóbulo rojo cubierto de anticuerpos es un festín para el macrófago. Entonces el macrófago lo que hace es tragar eritrocitos. Él no quería tragárselos, pero ante la infección
se produjeron grandes cantidades de anticuerpos que forman complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en la membrana de los eritrocitos y por lo tanto producen un cuadro hemolítico pues de severidad importante. ¿Qué es la menos de las broncas? Los pacientes tienen anemia pero no se mueren de anemia. Lo triste del caso es que estos complejos antígeno-anticuerpo también se depositan en el sistema nervioso central, con lo cual se sobreviene una situación no agradable para el paciente, que es entrar en un estado de coma. De hecho, esta infección se le conoce como enfermedad del sueño, porque el paciente cae en coma, posiblemente para nunca despertar. Es algo delicado. Causa anemia hemolítica, lo estudiamos en hematología porque hay hemólisis, pero a sabiendas de que la verdadera bronca no está en la hemólisis, sino más bien en el daño en el sistema nervioso central. Vale la pena que lo conozcan, amigos. No es una infección que tengamos en México, pero sí algún mexicano sí puede presentarla si es que viaja a Sudáfrica, que por cierto fueron reportados casos en México después del Mundial de Sudáfrica. Las personas que asisten allá pudieran regresar infectadas. Es una infección bastante importante. Otro de los microorganismos que también causa anemia hemolítica son las infecciones por Plasmodium, lo que conocemos como malaria, paludismo, y existen especies de Plasmodium. Vivax es el más importante, Ovale, Malaria y el Chilaspelas, que se llama Falciparum. Ese es el delicado. El diagnóstico es más o menos interesante porque los pacientes cursan con cuadro febril, anemia hemolítica, cansancio, esplenomegalia, que lo conduce obviamente ese cansancio, esa fiebre, lo lleva al doctor. Y el doctor atinadamente pues solicita una biometría, cuyos valores pueden ser muy variables, desde anemia muy severa, moderadamente anemia, leucos pues muy variable, pero lo importante o el diagnóstico se establece cuando el químico que se respeta hace frotes y busca al microscopio y puede observar este tipo de microorganismos. Este es un eritrocito que está infectado por dos Plasmodium. En teoría, cada Plasmodium, por decir el nombre así global, pues cada quien agarra su eritro, o cada quien agarra el suyo, pero eventualmente se pueden un glóbulo rojo infectar los dos o tal vez hasta tres. Pero bueno, la forma infectante del Plasmodium se llama merozoito, que obviamente no viene fotografiada porque simplemente es una parte rápida de la explicación de las anemias hemolíticas por microorganismos. Pero bueno, hay una fase del microorganismo que se llama merozoito, que es la forma infectante, que se adhiere al glóbulo rojo a través de la proteína de la banda 3 para poder introducirse y cumplir un ciclo de maduración. Una vez que está al interior, madura hacia la forma que conocemos como trofozoito. ¿Qué son estos? Estos son trofozoitos de Vivax y estos son trofozoitos, pero de la forma más grave que se llama Falciparum. Después en Serie Blanca platicaremos un poquito más de esto. Ahorita sepan que la infección por Plasmodium causa anemia hemolítica por el siguiente mecanismo. Una vez que el glóbulo rojo es infectado por el merozoito, que se madura hacia trofozoito, que se continúa hacia la forma más madura, que se le conoce como esquizonte, literalmente el parásito se come al glóbulo rojo porque se alimenta de la hemoglobina. Y una vez que esto sucede, el glóbulo rojo, que se empieza a acabar, por decirlo de una forma muy sencilla,
por el crecimiento del microorganismo, termina por explotar. Es decir, el glóbulo rojo se rompe por la proliferación de microorganismos al interior. Por eso causa anemia hemolítica. Y tanto el Vivax como el Ovale como el Malaria infectan el glóbulo rojo y lo truenan. Por eso se produce anemia hemolítica. Es una parte. La otra es que el microorganismo al interior del glóbulo rojo es eliminado por el vaso. Se tragan al glóbulo rojo, le quitan el parásito que va al interior y esto produce hemólisis. ¿De qué severidad? Pues depende del grado de infección que tenga el pacientito. Puede empezar con un solo merozoito que se mete al glóbulo rojo, se convierte en trofozoito, que madura la forma madura que se llama esquizonte, que no es más que el pacientito tenga al interior de sus eritrocitos el esquizonte, que en realidad son varios merozoitos juntos. En el caso del Vivax, por ejemplo, el esquizonte tiene de 12 a 24 núcleos, que traducido al castellano quiere decir que podría dar lugar de 12 a 24 merozoitos, que cuando el glóbulo rojo se rompa, estos 12 a 24 merozoitos pues infectarían de 12 a 24 eritrocitos, y esto haciendo que se crezca de manera exponencial la reproducción del microorganismo, causando, obviamente, vuelvo a decirlo, cuadros hemolíticos de severidad variable. Después veremos, está en el caso del Vivax, que es el más importante, el más común, pero está el Ovale, está el Malaria, que por cierto produce glomerulonefritis, un daño renal, que es lo que lo hace delicado, y está el más cañón, que se llama Falciparum, que es el más delicado porque es el único plasmodium que ha evitado el paso por el vaso. Vivax, Malaria, Ovale pasan por el vaso y son eliminados ahí, pero Falciparum no pasa por el vaso. He ahí el detalle chato, que como no pasa por el vaso, no se puede eliminar tan fácilmente. ¿Por qué no pasa por el vaso? Porque el microorganismo estimula a que el glóbulo rojo infectado se pegue al endotelio. Los eritrocitos se pegan a los vasos, pues, por lo tanto no pasan por el vaso, por lo tanto proliferan, migran al tejido, y la respuesta del cuerpo a la infección es aumentar la temperatura. Y las fiebres pueden ser muy altas, 40, 41 grados, 42 grados, que es lo que acaba por matar al paciente. ¿Cómo un microorganismo es capaz de matar a un ser humano? Por eso, por la fiebre. Imagínense qué tan grave es la infección por Falciparum, que en el ser humano se han creado enfermedades que lo protegen, que ya lo hemos visto. SAO, glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, hemoglobina S. Cada una tiene un mecanismo de protección. En el SAO hay una deleción de 9 aminoácidos en la proteína de la banda 3, por lo tanto la proteína tiene una estructura tridimensional diferente, el plasmodium no se adhiere de esa manera adecuada, por lo tanto no se infecta el glóbulo rojo tan fácilmente. Buen mecanismo, ¿eh? El paciente que tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato, la membrana de los glóbulos rojos por la oxidación altera la estructura de la proteína de la banda 3, por lo tanto la afinidad para que el microorganismo se meta no es la adecuada. Hemoglobina S, las moléculas de hemoglobina al interior se polimerizan, el glóbulo rojo se vuelve duro, que hace que forzosamente el microorganismo que no quería pasar por el vaso, pase por el vaso y se atore y se muera. Son mecanismos de evolución de la raza humana para evitar la muerte. Hay una sobrevivencia, nos hemos adaptado a esto. Esto es en cuanto a la infección por Plasmodium. Hay otro microorganismo que es bacteria, que es la Bartonella bacilliformis, que bueno, mis hermanos aquí no es tan
dura la cosa porque en México no existe la bartonelosis. Nosotros somos unos bendecidos, no la tenemos, pero pregúntenle a los amigos que viven en el Perú. Es una infección limitada a Perú o a las zonas cercanas a esta región. Y es transmitida por un mosquito del género Luxomia, que introduce a la circulación bacterias. Y esta bacteria recibe el nombre de Bartonella bacilliformis. La bartonelosis tiene dos etapas: la verruga peruana y la fiebre de Oroya. Y le pusieron fiebre de Oroya por la región donde se empezaba a construir un ferrocarril que estaba situado en la de parte de Lima y Oroya precisamente. Y muchos pacientitos, varias personas dedicadas a la construcción del ferrocarril, empezaban a fallecer por fiebre. De ahí el nombre, fiebre de Oroya. Y esto es porque se descubrió que eran picados por los mosquitos que eventualmente desarrollaban fiebre, y la fiebre mataba a los pacientes, y si no se morían, quedaban con las secuelas de la infección, que son unas lesiones supurantes. Digo, ahorita no viene la fotografía en la presentación, pero lo veremos en serie blanca, que se le conoce como verruga peruana. Había un estudiante de medicina de nombre Daniel Alcides Carrión, que tuvo la osadía de decir: señores, el agente causal de la fiebre de Oroya, causante de la muerte de muchas personas, se encuentra latente en las lesiones supurantes de los pacientitos que estaban infectados. A lo cual, por ser un estudiante de medicina, pues nadie creyó. Pues el doctor tuvo la idea de autoinocularse el contenido de las verrugas, que su teoría es: en esas verrugas está el agente causal de la fiebre, pues me las voy a introducir al cuerpo para desarrollar la infección y comprobar que esto es cierto. Y en efecto, el paciente Daniel Alcides Carrión falleció de la fiebre de Oroya, con lo cual demostró su teoría. Por eso lo correcto es que no le digamos nada más bartonelosis. Ojo, lo correcto también es llamarle enfermedad de Carrión, para que valga la pena que este doctor se haya muerto, no nomás de gratis. ¿Estamos? Le pusieron bartonelosis porque después una persona investigó ya con más calmita la infección y demostró que era una bacteria que estaba al interior. En este caso la fotografía estaba al interior de los eritrocitos, que fue Leopoldo Barton. Leopoldo Barton, un médico peruano. Y como se apellida Barton, por eso le pusieron Bartonella, y como tiene forma basilar, bacilliformis. Y aquí está. Bartonella bacilliformis, una bacteria que infecta a los glóbulos rojos. Los macrófagos tragan a los eritrocitos para quitarles estos microorganismos, produciendo anemia hemolítica. Más sabiendas que puede ser lo menos grave para el paciente. Lo grave es la fiebre que causa la muerte en estos pacientes. Muchos pacientes con fiebre se mueren, y si no se mueren, pues quedan con la secuela que veremos en serie blanca. Son verrugas peruanas. Otro agente causal de hemólisis, que no es raro que infecta al ser humano, es babesia. Aquí está la fotografía de babesia.